Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, iglesia. Familia, esta mañana es un día muy especial. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos vida. Y tenemos vida en abundancia, pero esa abundancia tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Y esa abundancia solo la obtenemos con Dios, en Dios, aún a pesar de diversas pruebas o luchas que podamos encontrar. No tengo mucho tiempo el día de esta mañana, pero vamos a iniciar lo que es el sermón del inicio de las crónicas de los reyes. Y hoy vamos a empezar con Saúl. ¿Quién fue Saúl? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que aconteció? A veces podemos nosotros leer la historia y ver la derrota quizás o el ejemplo no tan apropiado en la época que él estuvo liderando, cuántos años reinó, el por qué vinieron los reyes cuando existía que Dios era el único rey y suficiente, sino que qué fue lo que aconteció a la causa de la llegada de los reyes. Amén. Si usted tiene su Biblia, quiero que la abra juntamente conmigo. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Y si no tiene una Biblia en mano, tenemos Biblias, usted puede tomar una y se la puede llevar, obsequiar, es regalada, usted se la puede llevar. Si necesita una, tenemos Biblias allá atrás. Pero esta mañana quiero que entremos en la porción de la palabra. Y le he intitulado, el título de hoy es El rey que temió más a la gente que a Dios. El rey que temió más a la gente que Dios. Ha llegado un momento que te has encontrado personas que dicen, no muestran temor a Dios, pero muestran temor más a otras personas. A veces nos hemos encontrado, o si no te los has encontrado, te las vas a encontrar algún día. Pero el rey que temió más a la gente que a Dios. Y algo que le he puesto como subtítulo es cuando la aprobación se convierte en idolatría. Amén. Cuando la aprobación se convierte en idolatría. Vamos a entrar en materia también porque a veces hay personas o hay sentimientos encontrados y andamos buscando aprobación de las personas cuando Dios es el que nos puede aprobar. Por mediante de su perdón y su gracia y misericordia nos restaura, nos edifica, nos establece, nos empodera con la presencia del Espíritu Santo. Pero vamos a 1 Samuel, vamos a leer 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 10. Ponga su dedo también en 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 al 22. Quiero dar un poquito de trasfondo porque cuenta mucho la historia sobre lo que es Saúl. 1 Samuel capítulo 28, versículo 5 al 8. 1 Samuel 31, del versículo 4 al 6. Si puede indicar con un amén cuando ya tenga 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor: un día Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre el pueblo de Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: he decidido castigar a los amalecitas, por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas y camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas y los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía.
Versículo 10, y la palabra del Señor vino a Samuel, lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Capítulo 8 del mismo libro, versículo 19 al 22. El pueblo, sin embargo, no hizo caso a Samuel, sino dijo, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, que un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Capítulo 28, versículo 5 al 8, dice, entonces cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl ordenó a sus oficiales, búsquenme a una Miriam, para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa, acompañado de 2 hombres. Se fue de noche a ver a la Miriam. Capítulo 31 dice, Saúl dijo a su escudero, saca la espada y mátame. No sea que esos incircuncisos me atraviesen cuando lleguen y se burlen de mí. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo. De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio a Saúl que caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada, murió con él. Así en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos los hombres. Padre, que en esta mañana tu palabra nos ministre. Poder nosotros aprender, recordar y saber, Señor, que tú eres el que guía nuestros pasos. Saúl tuvo muchos pasos, oportunidades y privilegios, pero ¿qué podemos aprender, Señor, de Saúl? Y podemos ver, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy. ¿Cómo podemos traer en una comparación quizás, Señor, no con exactitud al vivir al tiempo que Saúl vivió, pero hay situaciones y circunstancias que nos rodean en nuestro diario vivir y planes y decisiones que tenemos que tomar y cómo poder mantener nuestro corazón firme en ti a pesar de lo que nos rodea o lo que la gente pueda pensar o decir de nosotros. Padre, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, lo que sucedió con Saúl, llegó un momento que tuvo más temor a la gente, de la gente o a la gente que el temor que tuvo a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? ¿Qué tiempo reinó? Sabemos capítulo que acabamos de leer, el capítulo 15 nos habla donde fue ungido como rey, fue establecido como rey. ¿Por qué el pueblo quiso rey? ¿Por qué? Porque las otras naciones tenían rey. Pero llega un momento de que vivimos en una generación que estamos bien conectados. ¿Cuántos tienen un aparato electrónico en su mano en este momento? La mayoría de nosotros tenemos un aparato electrónico, tenemos varios aparatos electrónicos y son de bendición cuando los utilizamos para bien. Pero si los llega a utilizar para no tan bien, se da cuenta de todo lo que está aconteciendo en la ciudad, de aún en las vidas matrimoniales y familias. Y a veces vemos demasiadas sonrisas y realmente no es un 100% hecho que están felices algunas personas. Yo no sé si me escuchan acá. Pero vivimos en una generación más conectada y al mismo tiempo más insegura. Hay una inseguridad que está sucediendo el día de hoy y nunca la humanidad había tenido tanta exposición. Estamos expuestos a diversas cosas. A veces estoy viendo el chisme, que diga, pastor, sí, ve el chisme, sí. Pero no es tanto para ver qué está sucediendo, pero realmente a veces salen cosas allí. Está mi esposa al lado mío, me dice, mire lo que está saliendo. Le digo, tenemos que saber cómo quitar eso y bloquearlo, cerrar esa porción o reportar, ¿verdad? No me digan que soy el único, ¿verdad? Todos. Pero tenemos redes sociales. Somos expuestos a las plataformas. Somos expuestos a opiniones, a lo que es validación instantánea.
una presión cultural como nunca, una comparación constante. Ahora, la cultura moderna ha creado una adicción silenciosa, la necesidad de aprobación. Sin darnos cuenta, estamos buscando aprobación en cómo me veo, cómo me he visto, qué es lo que piensan de mí, ahora el corte de pelo, no corte de pelo, voy a tal colegio o X. Puede haber diversas cosas, o dependiendo también el auto que estamos manejando, ¿verdad? A mí a veces me ven en un camionetón y de repente me ven en un carrito de carreras amarillo. Y me dicen, pastor, o sea, no se ve bien. Que opine la gente lo que quiere opinar, me lleva del punto A al punto B y nos ahorramos combustible al momento. Pero muchos ya no viven guiados por convicciones. Hay una gran diferencia. Las convicciones viven guiados por reacciones. ¿Cómo reaccionan las personas al comentar? ¿Cómo reaccionan las personas al dirigir algo? Pero la pregunta dominante de muchos corazones no es ¿qué piensa Dios? ¿Has llegado un momento en tu vida, al día de hoy, quizás al levantarte y decir, Señor, ¿qué piensas de mí? Quiero que tomes un instante, un momento y pregúntale a Dios, ¿qué piensas tú de mí, Dios? ¿Qué piensas de mis redes sociales? Oh, pastor, yo no tengo redes sociales. Bueno, ¿qué piensas de mis pláticas? ¿Qué piensas, Señor, de mi manera de trabajar? Señor, hay alguien que gana más que yo en el trabajo. Yo no voy a trabajar más porque aquel gana más que yo y hace menos que yo. No, tú no te compares. Hay una comparación y una aprobación que a veces ni nos damos cuenta y estamos infiltrados en lo que el mundo está llevando a cabo. Y Dios en esta mañana nos quiere dirigir en cómo podemos nosotros tener cuidado en no tener aprobación de la gente y buscar la aprobación de Dios. Hay muchos corazones que no es la pregunta ¿qué piensa Dios? Sino que ¿qué dirán de mí? ¿Cómo me veo? ¿Voy a perder aceptación? ¿Voy a encajar? Aquí encontramos el corazón del problema de Saúl. No cayó primero por inmoralidad, no cayó primero por debilidad militar, no cayó primero por incapacidad política. O sea, este muchacho, este joven, este hombre tenía los elementos para dirigir un ejército, para dirigir una nación y aún para dirigir un pueblo. Pero algo sucedió en la trayectoria de él. Saúl cayó porque permitió que el temor al hombre reemplazara el temor a Dios. En otras palabras, tú no te preocupes lo que van a pensar y decir de ti. Si tú estás conforme a la voluntad de Dios, estás obedeciendo la palabra, no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no debemos preocuparnos de lo que diga algunos personajes que te puedas encontrar. Y cuando el temor al hombre gobierna el corazón, la obediencia se negocia. Empieza a tener un negocio uno con los sentimientos, ¿verdad? La verdad se comienza a suavizar. Pues no es tan cierto, pero vamos a no hacerlo al 100%. Otro punto es la santidad se compromete. There's a compromise with the word of God. Como que hay una negociación de lo que Dios dijo, lo que Dios estableció y lo que el mundo está haciendo y decir, bueno, vamos a aplicarlo del mundo, vamos a acomodarlo como mejor nos convenga. Pero eventualmente la presencia de Dios se pierde y eso es lo que sucedió con Saúl. Perdió la santidad, perdió la conexión con Dios. La idea central de hoy es lo que más temes terminará gobernando tu vida. Lo que más te preocupa terminará gobernando tu vida. Por a veces me preguntan a mí, pastor, ¿usted qué piensa? Le digo, no hombre, todo no pasa nada, todo va a estar bien. Pastor, ¿usted no le preocupa nada? Pues no lo puedo solucionar o no tengo la respuesta. ¿Alguien me escucha acá? Pero a veces definimos, no, tiene que arreglarse, sí, todo tiene que arreglarse, pero a veces comunicamos, a veces el receptor no está capacitado para recibir instrucción. O me digan que todos aquí obedecieron al Señor cuando el Señor habló a sus vidas. ¿Eh? No, Señor, todavía no estoy listo. Dios habló salvación el día que ustedes escucharon y no se entregaron al Señor hasta después o se arrepintieron de sus pecados, ¿verdad que sí?
No fue al momento, y aún todavía hay algunos aquí que dicen, Señor, todavía estoy entre azul y buenas noches, todavía no me decido firme de seguir al Salvador del mundo. Espero que no haya nadie aquí. Pero el problema detrás de Saúl no era solo político, era espiritual lo que le estaba sucediendo a Saúl. Y muchos leen la historia de Saúl como un fracaso de liderazgo, ¿verdad? Falló. O quizás pueda estudiar la palabra, la historia de Saúl como un estudio político. También un ejemplo de mal carácter, quizás no tuvo carácter. ¿Cuántos sabemos que puedes tener llamado y si no tienes carácter, tu carácter va a venir derribando tu llamado? Porque el carácter es el que te mantiene aquí en lo físico, pero el llamado es el que te sostiene. Amén. Y hay un paralelo, hay un balance, pero bíblicamente Saúl representa algo más profundo para ti, para mí el día de hoy. Saúl representa la condición humana apartada de Dios. Nos está mostrando cómo y qué sucedió. Y ahorita estaremos entrando un poquito más. Israel pidió un rey. ¿Por qué? ¿Por qué pidió un rey? No querían depender de Dios. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo. No querían depender de Dios. Querían algo visible, ¿verdad? Querían alguien que podía ver, que podían escuchar. Querían seguridad humana, pero también querían parecerse a las otras naciones. ¿Tiene alguien que los gobierne? Algo de teología del reino que podemos enfatizar el día de hoy es, en el Antiguo Testamento Dios debía ser el verdadero rey de Israel, pero el pueblo lo rechazó. ¿Cuántas veces Dios ha querido reinar en tu situación? Y tú has dicho, no, Señor, espérate un momentito. Déjalo que sufra un poquito más. Déjalo que aprenda un poquito. ¿Cuántos son valientes para decir amén? Pero el pueblo rechazó la dependencia, la obediencia, la confianza en Dios. Estaban diciendo, no. Queremos un rey como las demás naciones. Queremos un rey como las demás naciones. Eso revela el problema eterno de un corazón humano. O del corazón humano, vamos a hacer referencia. Preferimos lo visible sobre lo espiritual. Yo no voy a creer hasta no ver. O yo no voy a empezar a hacer esto hasta que no mire que ya está sucediendo. Punto número 1, Israel rechaza a Dios como rey. Y en el contexto bíblico del capítulo, en el capítulo 8 de 1 de Samuel, Israel exige un rey. Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado. Pero ¿qué tanto sentía Samuel en ese momento que el pueblo le estaba exigiendo un rey? No era tanto, quizá lo pudo haber tomado personal, Samuel. De haber dicho, no, entonces ya no quieren que yo hable con Dios y ser vocero de parte de Dios y ustedes no te están rechazando a ti, sino me han rechazado a mí. A veces tú y yo compartimos el amor de Dios con unas personas, podemos compartir la gracia, la misericordia o damos testimonio de lo que Dios ha hecho y a veces te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero oír lo que me tienes que decir. Y a veces tú lo puedes personalizar y puedes sentir que tú eres el que eres rechazado. No es tanto tú, están rechazando a Dios. Esto es profundamente revelador. Israel no estaba simplemente buscando estructura política, estaban rechazando el gobierno de Dios. ¿Sabías que Dios quiere gobernar tu vida? Dios quiere gobernar tu vida. Dios quiere gobernar nuestra vida. El pecado siempre busca autonomía. Siempre busca autonomía el pecado. La carne humana quiere. ¿Saben qué quiere la carne humana? ¿Quieren saber? No quiere ribeyes para el Día de los Padres. No. La carne humana quiere controlar. Quiere decidir. Quiere independizarse, quiere sustituir dependencia por autosuficiencia. En otras palabras, puede llegar un momento que te sientes capacitado, tan profesional, que tú puedes funcionar en todas las áreas del trabajo o aún de la iglesia, o aún como líder o como hijo de Dios. Y tú sabes cómo vivir y cómo hablar, y realmente puede llegar un momento que no está la conexión ni la intimidad con Dios que tú y yo podemos obtener a diario. Y podemos decir, soy hijo de Dios, soy cristiano.
o aún hasta cómo nos vestimos o cómo nos comportamos, pero llega un momento, sucede algo igual con muchas personas que quieren bendición sin obediencia. Aquí en Odessa Campus todos buscan bendición para continuar en su obediencia. Amén. Muchas personas quieren salvación sin señorío, quieren un salvador que los salve al momento, pero cuando Dios anhela que Él se convierta y tú lo pongas en el lugar como rey sobre tu vida, nuestras vidas, tú estás entregándole todo a Dios, estás disponible a vivir conforme la palabra y lo que el Señor anhela para ti, para mí, para nosotros. Hay personas que quieren iglesia sin rendirse a Cristo. Hay personas que quieren un cristianismo sin cruz. Hay una cruz que tú y yo nos corresponde permanecer. Y es morir a diario nuestros deseos y morir a diario. No estoy diciendo que tenemos que dejar el mundo, ni mucho menos lo secular, pero una cosa es poder vivir y funcionar, aún sea laboral o aún estudiando, preparándote para tu carrera profesional como profesionista. Aún tú puedes ejercer todo eso, pero que no se nos olvide cargar la cruz todos los días y compartir el amor de Dios. Hay una aplicación moderna que hoy podemos construir iglesias centradas en entretenimiento, guiadas por cultura, obsesionadas con imagen, enfocadas en números, pero vacías en reverencia. Hay un peligro que corre la iglesia moderna, tener asistentes sin ser transformados. Hay muchas personas que quieren ir y ser parte de una iglesia, de un pueblo, de un rebaño de Dios, pero no tener ningún momento de transformación, poder ver una plataforma y no sentir la presencia de Dios. Poder decir, estuvo hermoso los cantos, las luces, todo estuvo bien, pero que no hay una forma de presencia de Dios, que viene entrando en una emoción sin arrepentimiento. Familia, si usted está aquí y es parte de Mid-Cities Odessa Campus, ustedes saben que tienen un pastor que no va a faltar un mensaje que les diga, si hay pecado, arrepiéntanse. Con que si tú estás aquí en esta mañana por primera vez y Dios te ministra, te habla como pastor y como hijo de Dios y como siervo, si hay error y falta en ti, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, arrepintámonos. Cuando la iglesia teme más perder gente que perder la presencia de Dios, comienza el declive espiritual. Hay que buscar la presencia, continuar buscando la presencia de Dios. Saúl y la esclavitud de aprobación se convirtió en esclavo hacia la aprobación. Dios le da una instrucción clara, pero Saúl, ¿qué hace? Ustedes que son gerentes, ustedes que son manejadores o quizás tienen otras personas que trabajan bajo de usted, llega un momento que das una orden y tú te retiras y vas confiado a hacer lo que tú vas a hacer y de repente cambian el orden de cómo hacer las cosas. No, hombre, yo sé que Arturo es el que nos dirigió en este job site y vamos a repasar todo, nos dijo toda la lista, pero déjalo que se vaya y vamos a hacer lo que nosotros queramos y como quiera el trabajo se va a hacer. Si no dices nada, quizás esa persona fuiste tú que cambiaste los planes cuando recibiste órdenes en el lugar de tu trabajo. ¿Eh? Pero modificó el orden Saúl cuando Samuel le dijo, quiero que hagas esto. ¿Se imaginan qué tarea? Matar hombres, mujeres y niños, todo. No traigas nada. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Modificó la orden, preserva lo que le conviene. Yo creo que aquí salió el dicho, si conviene, convengo. No sé si se ha encontrado una situación usted así. A veces queremos y si no, esto está bueno. Mejor lo guardamos. Pero llega un momento al modificar y preservó lo que le convino, racionaliza su desobediencia. No, o sea, no es lógico. ¿Cómo es posible que Dios quiera que mate a todos? Pero no, hay algo bueno que podemos quedarnos con esto. Cuando Samuel confronta a Saúl, él finalmente admite, temí al pueblo. Le entró un temor. Y aquí está la raíz. El pecado visible era desobediencia, pero el pecado interno era temor al hombre. Era el temor al hombre.
Un ídolo es cualquier cosa que controla tu corazón. Un ídolo es cualquier cosa que define tu identidad. Un ídolo es cualquier cosa que gobierne tus decisiones. Para Saúl, la aprobación era su ídolo. Aquí nadie anda buscando aprobación, ¿verdad? Digan amén, por favor. No espere aprobación del pastor, no espere aprobación, ¿verdad? El Señor es el que nos dirige, nos aprueba. ¿Cómo se ve hoy en creyentes? ¿Cómo se ve hoy en los líderes? ¿Cómo se ve hoy en los jóvenes? Pero hoy en los creyentes ocultando convicciones para encajar. Esa es una. Silenciando verdad por aceptación. Preferir no decir nada. Guardar silencio por no traer. Aquí está la muy buena. Viviendo doble vida. Buscando validación constante. ¿Cómo sucede en los líderes? Predicando mensajes suaves para evitar confrontación. Adaptando el evangelio a la cultura. No es que todos lo están haciendo, hay que adaptar, ¿verdad? No. Priorizando popularidad sobre santidad. Oye, Josué, ¿cómo puedo ponerme de pie? ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo entonar mis cuerdas vocales para que se vea más impactante en las redes sociales y que gente venga al servicio? No, que eso quede lejos de mí, Josué. Y eso se lo digo porque jamás se lo he comentado. Mucho menos. No hay validación que tú y yo podemos priorizar para obtener popularidad sobre la santidad. Ahora, hoy en día, vemos las redes sociales y vemos unos elementos, unos videos que a veces son muy invitantes, ¿verdad que sí? Yo quiero estar ahí, yo quiero ir ahí. A veces buscamos lo que vemos en las redes sociales sin buscar en la Biblia y en la presencia del Espíritu Santo para ver qué Dios quiere para nosotros y estamos buscando validación. Sí, me entienden, ¿verdad? Ese es un trabalux de esta mañana. Pero ¿cómo se ve en los jóvenes? ¿Cómo se ve esto? Identidad basada en redes sociales. Es que eso se está moviendo mucho, es muy fuerte, muy impactante. Eso vamos a hacer. Ansiedad por comparación. Hay una ansiedad. Hay un valor personal basado en aprobación digital. La necesidad enfermiza de aprobación revela una identidad que aún no descansa completamente en Cristo. Cristo Jesús anhela que tú y yo descansemos en Él. Mucho. Constante. Punto número 3, la obediencia parcial es rebelión disfrazada. Servimos a medias, hay una rebelión disfrazada. Saúl pensó, obedecí casi todo. Casi todo lo cumplí, pero el reino de Dios no funciona sobre obediencia selectiva. ¿Cuántos saben eso? Samuel responde, mejor es obedecer que sacrificios, Saúl. Hay una revelación importante aquí. Dios no mide obediencia por intención, Él mide por rendición. Cristianos o no cristianos, creyentes, no creyentes, no vamos a entrar al reino por intención. Vamos a entrar al reino por arrepentimiento, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Saúl quería obedecer parcialmente, conservar control, mantener reputación. Es lo que quiso mantener. Áreas modernas de desobediencia parcial, sexualidad. Es que todos lo hacen, pastor. Ya se mudan, viven juntos y después se casan o a veces tienen un hijo y después se juntan y después se casan y hay dicen que es un diferente orden, es un desorden. Obedecer parcialmente, solo entregar ciertas áreas. Las finanzas, Señor, bendíceme, pero no somos capaces de confiar en Dios con nuestras finanzas. Hay orgullo, no entregamos el orgullo, no, es que tienen que saber quién soy yo, que no saben que mi apellido es Galindo y tienen que respetar, honrar ese apellido. Áreas modernas de desobediencia parcial, perdón. No, que me perdone a mí primero.
Y si nosotros hicimos daño una vez, le dije, no vale más ni comentarlo, pero cuando hay momentos donde tenemos que pedir perdón, no lo hacemos. Integridad. Yo ya voy a cumplir 30 años que me entregué al Señor, a mí me deben de respetar. 30 años que me entregué al Señor. Si mi vida no está conforme al ejemplo y entregada sumisa a Cristo, ¿cómo vamos a honrar y respetar? Hay una pureza que quizás no guardamos al pie de la palabra. Hay una aplicación profunda aquí. Muchos quieren un Jesús que bendiga, pero un rey, no un rey que gobierne. El temor al hombre siempre termina en destrucción. ¿Qué fue lo que sucedió con Saúl? Terminó en destrucción. Observe la progresión, el descenso de Saúl. Llegó la inseguridad a su vida. Llegó la desobediencia. Llegó la manipulación. Llegó paranoia. Llegó la desesperación y llegó un momento de oscuridad espiritual. Tú y yo podemos citar palabra, tú y yo podemos caminar, venir los domingos, hacer todo lo que un cristiano, un hijo de Dios puede hacer. Pero hay algo íntimo, hay algo dentro de nosotros que si no hay arrepentimiento genuino, si no hay un deseo por cambiar o ser transformado por el poder del Espíritu Santo, algo puede suceder que tú vas a negociar lo que Dios te está dirigiendo, lo que Dios te está ordenando. Puede hacer algo que tú comprometes tus votos a Dios y dices: Dios, en el mundo están haciendo eso, todo el mundo lo está haciendo, hasta iglesias hay. ¿Sabes qué? Aunque haya iglesias entre comillas o edificios que están diciendo: está bien, tú continúa haciendo lo que estás haciendo, pero ¿qué es lo que la palabra nos está inquietando y nos está promoviendo a seguir? De buscar la santidad de Dios, de esmerarnos, de hacer ejemplos. Pastor, eso es mucho reto para mí. Yo no sé si puedo dar el ancho, como dice el dicho por ahí. Quizás no pueda yo vivir. ¿Sabes qué? No te preocupes de cómo vas a llegar. Tú preocúpate presentarte. Yo quizás 2 millas sí las puedo caminar, aunque haya duda en mi mente. Y si yo quiero ir, me voy a presentar, pero no me voy a presentar porque estoy aquí el lunes también, el mismo día que ustedes oran allá. Aquí estamos orando en la iglesia. Primera de Samuel capítulo 28. Saúl consulta a una Miriam. ¿Saben qué es una Miriam? Una bruja. Y sabiendo que la brujería es del demonio, hubo un tiempo que Saúl mismo ordenó a todas las Miriams fueran echadas fuera de la ciudad. No querían que nadie consultara con ellas, que al que iban a buscar y al que iban a servir era Jehová de los ejércitos. Pero llegó un momento que cayó y aún hubo decadencia, desesperación en Saúl, y dijo algo. Dijo: búsquenme una Miriam. Pero dice la palabra, si nosotros vamos a la escritura, Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a tal Miriam. Lo que no entregamos a Dios eventualmente nos dominará. El temor al hombre nunca se satisface, siempre exige más. Siempre exige más. Hoy en la sociedad estamos viviendo una generación emocionalmente agotada. Hay ansiedad, hay depresión, hay confusión sobre su identidad, porque vive esclavizada a opinión humana. ¿Sabían que hay personas que deciden buscar otra identidad de este mundo que buscar la identidad de Cristo? Comparación, inseguridad, necesidad de validación, temor al rechazo. Yo
yo quiero decirte en esta mañana, si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, Cristo ha escrito tu nombre en el libro de la vida y tú has encontrado tu identidad en Cristo Jesús. Tú tienes identidad, tú y yo tenemos identidad. Hay un momento de confrontación. El peor castigo no es llorar. El peor castigo es cuando ya no sientes convicción. Cuando pecas y ya no te duele. Cuando fallas y ya no lloras. Cuando te acostumbras a vivir lejos de Dios. Ahora, el infierno comienza cuando el corazón deja de escuchar a Dios. ¿Por qué me está yendo tan mal? Familia, yo no sé si soy yo e intimido a ciertas personas, pero quiero ser sincero contigo. Yo a veces les digo a unas personas: ¿qué están pasando? Vengan conmigo, yo oro juntamente con ustedes. Les digo, pero hay 3 preguntas que te voy a hacer. ¿Y quieren saber cuáles son esas 3 preguntas? Tú vienes con problemas, situaciones matrimoniales, familiares, con hijos. Mi pregunta primera va a ser: ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Puedo ser honesto contigo? Y continúas conversando, comentando tu situación, tu derrota, tu pleito. Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo pasas en oración? Sigues comentando, sigues platicando y de repente te digo la tercera y ahí te va. ¿La quieres? ¿Quién está caminando contigo? Una persona madura en la fe, que necesitas tener esa comunión. A veces digo: Señor, ¿no habrá nadie que tiene problemas de Odessa Campus? No recibo ni un texto, pero realmente te estoy dando solución a las situaciones que tú estás pasando, que puedes encontrarlas aquí. Aquí. Orar, leer y tener a alguien que camine contigo, que te va a mantener a contabilidad de lo que estás viviendo. Y luego, si antes que se vayan esta mañana, para yo poder dormir tranquilo en la noche, pórtense bien. Amén. No es difícil, ¿verdad que no? Pero si acaso quieren invitar al pastor a un café y platicar y orar juntamente con usted, háganlo. Pero una cosa sí te digo: si tienes que ser confrontado por medio de la palabra, por un líder espiritual, por un pastor, yo prefiero que vengas como vengas, cargado, atribulado o en victoria. Yo prefiero que vengas que antes decir me voy de la iglesia porque no soy capaz de ser confrontado por el pastor, por el líder. Dejemos de vivir una vida que el mundo está viviendo. Dejemos de adaptar aún la industria que está sucediendo en lo secular, que si no me gusta tal trabajo, yo renuncio aquí y mañana estoy trabajando en otro lugar. No funciona la iglesia igual. Escúchame, tu trabajo es específico. Dios te permite, nos permite crear raíces donde estamos. Y tenemos un trabajo que hacer: predicar el evangelio y hacer discípulos. El rey que obedeció perfectamente. Aquí es donde toda narrativa apunta a Cristo. Saúl preservó su reino, Jesús entregó su vida. Saúl protegió su reputación, Jesús soportó vergüenza pública. Saúl culpó al pueblo, Jesús cargó nuestros pecados. Saúl obedeció parcialmente, Jesús obedeció hasta la muerte. Tenemos un rey que Él es capaz de quitar ese oprobio, esa carga de lo que tú y yo podemos estar sintiendo. Ahora, Saúl dijo: temía al pueblo. Jesús dijo: no se haga mi voluntad, cuando estaba en el Getsemaní. ¿Hay algo que no te parece? Si no te gusta el pastor que estás viendo, escuchando, ora. El Señor se encarga de moverlo a otro lugar. Hello. ¿Cuántos son valientes de decir amén? Amén.
Pero yo preferible, Señor, cámbiame, transfórmame, porque necesito aprender, necesito madurar, quiero crecer. Saúl sacrificó obediencia por salvarse. Jesús se sacrificó para salvarnos. Toda línea de reyes en Israel revela, y vamos a ir estudiando y viendo las escrituras conforme cada semana, y vamos a ver cómo esa línea de reyes en Israel se revela. La humanidad no puede salvarse a sí misma. ¿Cuántos saben ustedes? Cada rey defectuoso aumenta el clamor por un rey santo, un rey eterno, un rey obediente, un rey perfecto, y ese rey se llama Jesús de Nazaret. Ese rey murió en la cruz del Calvario por ti. Quizás tú, quizás yo, nosotros necesitamos regresar hoy al temor de Dios. Quizás algunos necesitamos regresar a la santidad de Dios. Quizás algunos regresar al arrepentimiento. Quizás algunos necesitamos entregarnos a una obediencia radical. Ahí viene el aleluya que te digan. Ahí viene el predicador. Algunos necesitamos la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Ocupamos discípulos rendidos. No necesitamos adaptar el evangelio para hacerlo cómodo. Necesitamos predicarlo con poder y verdad. Mira, si tú en esta mañana has experimentado lo que el que dirán, o aún la aprobación de otras personas, de seres queridos, no sé, en esta mañana puedes decirle: ¿sabes qué, Señor? No necesito la aprobación de nadie, no necesito el favor, Señor. Quizás no es tanto que ya no ocupes ayuda. Escucha, es una gran diferencia, ayuda, pero que alguien que te dé valor por quien eres tú. El único valor que Dios te da a ti y a mí es ser hechos hijos de Dios. El avivamiento comienza cuando dejamos de impresionar a las personas. Comenzamos a honrar a Dios en cada momento, en cada plática, en cada decisión. Y cuando el temor de Dios regresa la santidad, regresa la convicción, regresa pasión evangelista, regresa el poder espiritual. Yo no sé si algún día te has encontrado un momento en tu vida que digas: Dios no me está escuchando. Quizás Dios no está inclinando su oído a escuchar mi clamor. Yo no sé dónde te has encontrado un momento en tu vida, pero quizás, no todos, pero algunos han pasado un momento que digan: Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no tiene nada para mí. Y a veces no sentir ni la presencia de Dios. No sean valientes y digan amén. Hay momentos que tú vas a orar y no vas a sentir a Dios, dependiendo nuestro hecho, nuestro acto de desobediencia. Pero eso no dice que Dios no esté presente, es de que no se sintió. Pero Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ha habido momentos que yo he orado a Dios y le digo: Señor, no siento tu presencia palpable, pero una cosa me recuerda: que tú eres fiel a tu palabra y nunca me dejarás y nunca me desampararás. Quizás estoy pasando una prueba y quizás no te siento que estás tan cerca de mí, pero yo sé que me estás observando, yo sé que estás escuchando, Señor. Yo no sé cuando ustedes iban a la secundaria o a la escuela elemental y que de repente les hacían una prueba el viernes y había un silencio del maestro. El silencio nomás pasaba por los pasillos donde tú estabas sentado tomando el examen. No sé si recuerdas. Y te decían: no queremos preguntas, nada, ni hables ni nada, yo nomás voy a estar observando. A veces tú quisieras decirle al maestro o a la maestra: dame la respuesta, dame una entrada, una palabra para poder encontrar la respuesta que necesito para el problema. Pero una de las cosas es, en lo espiritual a veces puede ocurrir más o menos una similitud, que tú puedes estar tomando una prueba, un examen, un crecimiento, una madurez, un dolor, una aflicción en tu vida, en tu caminar, y tú a veces no
sientes a Dios, pero quiero decirte que Dios está presente en tu vida, en cualquier acción, y Dios no ha prometido dejarte. Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo, y si no te contesta al instante, no quiere decir que no está presente. Él está observando qué respuesta vas a dar y cómo vas a corresponder a esa gracia y ese favor de Él. Dios nos ama tanto, familia, que Él está dispuesto a no busquemos un ejemplo como Saúl, buscar validación en lo que hacemos o favorecer a las personas para no romper una amistad o quizás cualquier situación que podamos vivir. Dios es fiel. Y si algo podemos aprender de Saúl, de que preferible mejor temerle a Dios que temerle al pueblo, que preferible buscar la corona del reino que buscar la corona del pueblo. Y tú y yo en esta mañana podemos caminar firmes y decir: Señor, tú eres el que está conmigo. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies en esta mañana, iglesia. Padre, gracias por el tiempo. Que nos permite, Señor, poder recibir, poder escuchar. Y que podemos aprender, Señor, y aplicar a nuestras vidas, Señor, de que no busquemos aprobación, sino que si estamos en la perfecta voluntad tuya, Señor, y tu Espíritu nos da testimonio en otros hermanos, en otras personas, y Señor, en la dirección que tú nos encaminas y nos guías, Señor, nos confirma que somos hijos de Dios, que obedecemos tu palabra, Señor. Y Padre, aún lo que podemos pasar momentáneamente, hay que no tomar decisiones, Señor, permanentes por una situación temporal. Hay cambios, hay ajustes, Señor, que nosotros aprendemos y recibimos de ti. Pero, Señor, ayúdanos a mantener ese temor a ti, no tenerte miedo, sino un temor de decir: ¿qué sería mi vida si tú no estuvieras conmigo? ¿Qué sería de mí si tú no estás conmigo, Señor? Saúl tuvo una gran oportunidad, Señor. Llegó un momento que él oró y no lo escuchaste. Hubo un momento que él durmió y no le hablaste por medio de sueños. Llegó un momento, Señor, que aún fue a consultar a brujas, a hechiceras, aún una Miriam, Señor, y aún mandó a llamar a Samuel después de muerto. Y llegó un momento que se sintió derrotado y le pidió a uno del ejército que le quitara la vida. Aún dice tu palabra, Señor, que él mismo cayó sobre su espada para que no cayeran en las manos del enemigo y se burlaran de él, aún todavía hasta el punto de muerte, hablando: prefiero morir antes de que se burlen de mí, de lo que dirán. Padre, que nosotros como hijos, como iglesia, caminemos, vivamos, compartamos tu palabra con un temor, Señor, de que tú eres el que hace el cambio, la transformación en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén y amén. Familia, den un aplauso al Señor. Amén. Llévese una pulsera, como dijo, nos sugirió Mayra. Si quiere llevarse 2 o 3, lléveselas. Esté orando, intercediendo. A mí me va a tocar estar también allá en el campamento con los niños. Voy a estar apoyando a los niños, a los consejeros, a todo el equipo. Y vamos a pasar un buen tiempo en Dios, y Dios le va a ministrar a estos niños. Amén. Quedamos despedidos, familia. Si acaso quiere caminar 2 millas en el UTPB, donde están los Stone Hedges, a las 7.
Y si quiere orar aquí en la iglesia, el edificio, vamos a estar aquí de las 7 a las 8 mañana. Amén.